Relajaditas, disfrutando de este segmento, ¿verdad? Que me quedé como esperando más tela que cortarle. Yo lo quería más larguito, Sanchis. Bueno, nosotros estamos aquí listos ya para brindarle más información, pero ahora sí en el ámbito noticioso. Así que nos ponemos un poquito más serios para conocer lo que está aconteciendo a nivel nacional e internacional con la experta en las noticias, Maylin Colombier. Maylin, buenos días. Buenos días, mi corazón, ¿cómo estás? Feliz, ¿cómo estás tú? Yo estoy bien, encantada de este miércoles, que he aprendido a amar el miércoles, ya lo he dicho, señoras y señores, y estoy súper agradecida de las puertas que me abre siempre como en casa, no solo a mí, también a ustedes para informarnos. Y hoy miércoles tenemos que retomar el tema de hace más de 3 semanas, Venezuela, porque desde el fin de semana estamos revisando todo lo que está pasando en materia de derechos humanos y tenemos que decir que Venezuela sigue dando de qué hablar. Decenas de trabajadores petroleros son forzados a renunciar tras las elecciones y aunque Maduro niega estar violentando a sus ciudadanos, más de 100 empleados de la petrolera estatal venezolana PDVSA, además de otros del Ministerio del Petróleo y de otras áreas del sector público, han sido obligados a renunciar por sus posturas políticas. Por otro lado, se ha implementado también en Venezuela una ley que inhabilita a las ONGs y a los activistas. Esta ley se llama Anti-ONGs, tiene fines punitivos y amenaza con cerrar el espacio cívico en Venezuela. Todo ello ocurrió a pesar de los llamados de instancias internacionales y organizaciones locales a la Asamblea Nacional de mayoría oficialista en Venezuela, que aprobó esta ley para que estas ONGs no puedan apoyar a los ciudadanos en ese país. También pasa que el Tribunal Supremo de Justicia no ha resuelto el conflicto electoral en Venezuela. Han dicho esta semana que van a presentar las actas, los resultados, pero lo cierto es que todavía no lo han hecho y ahora se sale el Tribunal Supremo con una intención de acusar a María Corina Machado de los muertos que ocurrieron durante las protestas a causa de la negativa de los venezolanos de aceptar los resultados de las elecciones. Así que un hecho que se le imputa a un crimen de Estado por causa de resistirse a entregar el poder cuando las actas en más del 80% dice que la población venezolana votó por Edmundo y por María Corina Machado y al final ahora quieren imputarle estos fallecidos, estos muertos, todo lo que está ocurriendo en violación de derechos humanos a María Corina y al partido de la oposición. Bueno, informaciones, tú sabes que no me sorprende. Hemos visto cómo a lo largo de los años la política, sobre todo la política que no está perseverando por el bien común de un país, busca la forma de tergiversar todas las informaciones y de quizás lo poco positivo llevarlo a negativo. Entiendo que Venezuela está viviendo un punto importante donde está, yo creo que ya un nivel de quiebre en la parte de la sociedad, en la parte de qué más se puede perder de un país. Y siento que los venezolanos ya están al borde de eso, de quebrarse y simplemente terminar. Tú sabes que es como o nos vamos todos a la... O tenemos que resolver, algo tiene que pasar. Algo va a pasar. Y algo va a pasar. Esperemos que dentro de toda esta situación tan difícil, Maylin, por lo menos pueda perseverar la condición humana y esa parte importante de un país, que es la esperanza, que mantengan esperanzados y luchando por el bien común de su país, tratando de llevarlo a lo mínimo posible en cuanto a pérdidas, a enfrentamientos, que es casi inevitable. Kimberly, y lo más triste de todo es que aunque Maduro se resista a estar en el poder, hay una realidad y una realidad que es bastante triste y tiene que ver con el hecho de que Venezuela está tocando fondo, que sus ciudadanos están desesperanzados, que las amenazas no solo están al pie de las calles con las personas dentro del mismo Venezuela, sino que ya las amenazas de Maduro públicas son internacionales a todas las personas que se atrevan a hablar, a denunciar, a involucrar a otros países que están apoyando a Venezuela. Es realmente terrible y es una ley universal. Todo lo que toca fondo al final tiene que emerger y de alguna manera vemos a los venezolanos tocando fondo no solo dentro de Venezuela, sino esos casi 8 millones de venezolanos que andan por el mundo. Es realmente bastante triste. Podríamos seguir hablando de este tema, de la violación a los derechos humanos, de la impunidad que las dictaduras se atribuyen en ese
ese sostenimiento del poder por años y por años, sabiendo que dentro de su territorio tienen esa impunidad y que por intereses de las grandes potencias no intervienen. Y nosotros seguiremos entonces de cerca, desde lo profesional y también desde lo humano, dándole seguimiento a todo lo que está ocurriendo, no solo con Venezuela, sino con el resto del mundo. Así es. Y hablando del mundo, hablando del mundo, queridos amigos, tenemos que hablar ahora de la temporada ciclónica. Y hay algo que ha estado ocurriendo, temporada ciclónica. Estamos en la etapa del pleno apogeo del fortalecimiento de la temporada ciclónica, pero ha comenzado a ocurrir un fenómeno que está preocupando a los especialistas, y es que de repente el Atlántico se está enfriando a una velocidad récord, y eso lo cambia todo. Incluso la temporada de huracanes, en los últimos 3 meses, las temperaturas en una parte del Atlántico se han estado enfriando, y han estado haciendo algunos estudios y haciendo comparaciones de registros desde el año 1982. Los médicos están convencidos, los especialistas, los meteorólogos, están convencidos de que la temporada de huracanes sería especialmente intensa, pero ahora está pasando algo que no es normal, lo ven como anómalo, y es que el Atlántico se está enfriando. Todo esto está relacionado con el fenómeno del niño, de la niña, que ocurre en el Pacífico y que tiene que ver con el enfriamiento, el paso que le da el niño a la niña. El niño, recuerden que hace que las temperaturas del Pacífico estén más calientes. La niña comienza a enfriar la temperatura superficial del Pacífico, pero está ocurriendo ahora que está apareciendo una niña en el Atlántico que está enfriando las temperaturas, y esto hace que no se calienten tanto las aguas y que disminuyan los huracanes, que al final, aunque traen daños, también traen beneficios. Y la comunidad internacional meteorológica, lo que está diciendo los observadores de los huracanes, es que no saben ahora mismo cómo predecir lo que va a ocurrir, porque ya habían dicho que iba a ser muy intensa, pero de repente ha ocurrido algo que está afectando el cambio climático y que nos va a afectar a la larga, y que tenemos que seguir bien de cerca qué es lo que va a estar pasando. Mira, este tema me preocupa muchísimo, porque al final de cuentas vemos como nosotros como seres humanos estamos tratando de tener países, crear ciudades en desiertos, crear nubes para que llueva, y a la larga muchas veces lo que vemos es que estamos dañando nuestro ecosistema, estamos dañando nuestro mundo, que quizás países como República Dominicana, que no tienen la tecnología y gracias a Dios ni siquiera la necesidad para crear estas famosas nubes para que incrementar el agua, no lo hacemos, pero vemos como eso también nos afecta a nosotros, sobre todo en el área del Caribe, con el tema de los huracanes y de los cambios climáticos tan drásticos que están sucediendo. Realmente nos impacta, y entendemos que al final somos un solo planeta, y que lo que pasa en Arabia Saudita, lo que pasa en esos países en Dubái, no, eso está muy lejos, pero todo lo que tiene que ver con meteorología y alteraciones, esto es un ciclo que se vuelve, que nos afecta a todos. Así que esperamos que de alguna u otra manera estos países que buscan la forma de alterar lo que está pasando en el clima, pues cojan también conciencia. Y nosotros como ciudadanos, coger conciencia de cómo estamos afectando el medio ambiente con la basura, con la quema, con tantas pequeñas acciones que, aunque sean pequeñas, pues poco a poco van creando, van derrumbando y dañando nuestro mundo. Y hasta ahora tenemos un solo, Tienes toda la razón, nuestro hermoso planeta azul, y que al final nosotros lo que hacemos, todos los países, Kimberly, no tienen que ser países de gran desarrollo, tienen efecto con los gases de efecto invernadero, y que al final dañan de alguna u otra manera, sobre todo no con la basura, sino de alguna manera con las industrias, con todos esos gases que se emiten a la atmósfera, y que podríamos hablar un poco más ampliamente de esto. Lo más importante es que yo les estoy motivando que ustedes busquen información. A la 1 de la tarde en Teleuniverso al Día yo traigo un reporte sobre este tema de la niña del Atlántico que está enfriando las temperaturas, y quédese con nosotros porque ya tenemos un equipo de periodistas de Teleuniverso en las calles para dejarles conocer todo o casi todo de República Dominicana y el mundo. Así es, gracias, porque a pesar de que hay muchos periodistas fuera, tú estás aquí. Recoges la información y vienes y nos las trae.